Señor nos permite. Y estamos contentos, alegres de estar aquí una vez más aquí como hermanos en Cristo, en la fe, en hermandad. Pues es un gusto volvernos a ver nuevamente. El viernes estuvimos aquí muy felices, alabando el nombre del Señor, contentos, y pues todos estuvimos alegres, y creo que los que no vinieron el viernes se lo perdieron, pero la próxima están invitados todos. Y pues vamos a iniciar esta tarde alabando el nombre del Señor. Vamos a decir: abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Y es un canto muy conocido por el pueblo del Señor. Y no nos cansamos de adorarle. Y vamos a decir: abre mis ojos, oh Cristo. Vengan de pie y vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a adorar su nombre en espíritu y verdad, así como el Señor quiere que le adoremos.
Que el Señor les bendiga una vez, amados hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, mucho calor, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos aire por aquí adentro, aire frío. Que Dios les bendiga a todos una vez más, a los que acaban de llegar. Es una bendición estar aquí una vez más en la casa de nuestro Dios, que nos permitió un día más para alabar su nombre. Bueno, dejo el tiempo ahorita a la lectura, que lo trae nuestra hermana Michelle Robero, y con ella el tiempo. Amén. Les invito a ponerse en pie. Vamos a leer nuestra lectura bíblica, que lo encontramos en Efesios 2, del 1 al 10. Cuando ya lo tengan, pueden decir un amén. Lo vamos a hacer de una forma alternada, uno para ustedes y uno para mí. La palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza y hijos de ira, lo mismo que eran los demás. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros a los abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe, unidos, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviesen en ellas. Amén. Nos seguimos gozando. Pónganse de pie, vamos a cantar el número 401 de vuestros seminarios. Perdón, 402. Yo soy la vida y mi Padre labrador. Nosotros pan, nos dice el Salvador. Está de mí, yo en ti, y frutos llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás.
556. En presencia estar de Cristo, Amén. Seguimos con nuestro programa. Vamos a dejar el tiempo a la salida de los niños. Y enseguida también tenemos ya el tiempo de la meditación de la palabra de nuestro Dios, y esto está a cargo de nuestro hermano Jackson Sontay. Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Estamos bien, ¿verdad? Gozosos de disfrutar de la dulce presencia de nuestro Dios. Me da un poco de risa saber que
que cada vez que tengo el privilegio de compartir palabra del Señor, siempre pasan cosas a nuestro alrededor, siempre hay cosas, hay detalles que quisieran y que el propósito que ellos tienen es de que yo no venga acá, de que yo no esté presente acá. Y me llama la atención, me da risa y a la vez digo gracias, Señor, porque aquí estoy. ¿No le ha pasado a usted que a veces cuando usted quiere venir a la casa del Señor a adorar, pasa cualquier cosa para que diga usted, no, mejor no voy hoy, mejor dentro de 8 días sí voy? Y es que me he dado cuenta de esto porque en el transcurrir del tiempo, cuando no estamos haciendo nada en la obra del Señor y nos limitamos a venir al culto, a venir a alabar, venir a escuchar, y nos limitamos tan solamente a eso y no optamos por accionar lo que venimos a hacer o a confesar con nuestros labios, entonces es allí donde nos quedamos cortos. Y yo digo, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí, de venir a exaltar a nuestro Dios, de venir a escuchar su palabra, de venir y congregarnos todos. Pero doy más gracias a Dios por todos aquellos hermanos, hermanas que se han preocupado por ir allá afuera y compartir las buenas nuevas de salvación. ¿A través de qué? A través de palabra, a través de oración, a través de visitación, a través de todo lo que se está haciendo para trabajar todos juntos en la obra del Señor y así poder lograr las cosas que nos hemos propuesto alcanzar para gloria de Dios. Entonces doy gracias a Dios porque estamos aquí. El día de hoy les cuento, por la mañana a mi niño, a Jackson, un perro le mordió el estómago y el pie, y mi esposa estaba en carreras con él en el hospital porque yo también estaba ocupado y el niño ya llegó a la casa, está bien, le pusieron inyecciones para tétano y todo para cualquier tipo de infección. Y les digo todo esto porque los temas que estamos tratando son muy importantes para la iglesia, son muy importantes para el cuerpo de Cristo. Y sin duda alguna hay barreras que se están oponiendo para que nosotros pongamos en acción lo que nosotros estamos aprendiendo acá en este lugar donde nos congregamos para adorar el nombre de nuestro buen Dios. Quiero dar la bienvenida a mi hermana Eneida, está acá entre nosotros y puedes ponerte de pie. Ella recién llegada de Guatemala. Bienvenida a este lugar donde juntos adoramos. También está mi sobrina Naomi Nicole y mi sobrino Joshua. Ahí están con mi hermana. Sean bienvenidos a este lugar. Así que todos los demás sean bienvenidos. Voy a invitarles a venir en pie y vamos a orar para meditar en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que voy a pedirles venir en pie. Todos vamos a estar en pie en estos momentos. Voy a dar una lectura de la palabra de Dios y después vamos a orar. Así que ahí puesto de pie, escuche atentamente a la palabra de nuestro Dios. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo
del diablo. Amado Dios, te damos gracias por este momento, Señor, en el cual vamos a meditar acerca de tu palabra, acerca, Señor, de este cuerpo eclesiástico, Señor, que has designado, Señor, para la tarea universal de predicar tu palabra a toda criatura, Señor. Ese mensaje de salvación, Señor, para que cada ser humano que le escuche a través de ello proceda al arrepentimiento. Gracias, Señor, por fundar, Señor, este cuerpo llamado iglesia, en los cuales, Señor, has puesto distintos ministerios, has, Señor, delegado distintas funciones a ese cuerpo, por el cual, Señor, rogamos que en esta tarde, a través de tu palabra, Señor amado, podamos entender el concepto, Señor, de autoridad que tú has puesto en la iglesia, para que podamos, Señor, administrar con mansedumbre, con humildad, con amor y también con autoridad, Señor amado, tu obra, Señor, en este lugar. Por ello, Señor, encomendamos este tiempo. Quita de nosotros todo obstáculo, toda distracción, Señor, para que de una manera muy especial, guiados por tu Espíritu Santo, comprendamos tu palabra en esta hora. Yo me pongo en tus manos, Señor, para ser tan solamente un instrumento que transmita tu palabra al cuerpo de Cristo. Señor, aquellos que nos están viendo también o tendrán la oportunidad de vernos en redes sociales, Señor amado, derrama bendición también sobre ellos y que puedan fundamentar su fe cada día más y más en tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Acá en esta escritura hay dos palabras muy importantes en el versículo 6 y en el versículo 7. Dice la palabra del Señor: no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Número 7 dice: para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hemos estado estudiando pasajes anteriores desde la caída de Satanás, desde la rebelión del diablo delante de el mismo Dios Altísimo, que fue expulsado de ese paraíso y fue expulsado junto a aquellos que fueron engañados por él a esta tierra, a este mundo. Hemos estado viendo de que no estamos solos, de que tenemos una lucha contra huestes espirituales, que nuestra lucha no es contra carne, no es que unos a otros nos demostremos quién domina más a quién, sino tenemos que tener presente, hemos dicho que nuestra lucha es no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. Así que bajo este término vamos a tener también un pequeño recordatorio de lo que antes estábamos compartiendo. Y se recuerdan cuando yo compartía a todos para uno y uno para todos. Así es como deberíamos trabajar todo el cuerpo de Cristo, todos para uno y uno para todos. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo establecido por Dios a través de su Hijo Jesucristo, quien Él es la cabeza de este cuerpo que se mueve en este mundo para contrarrestar las artimañas de Satanás. Ahora, anteriormente habíamos visto también que en la iglesia se han se han delegado de parte de Dios distintos ministerios. Entre uno de ellos mencionamos ancianos, que los ancianos son la parte principal de la iglesia. Esto no significa que somos más que otros, pero sí significa que tenemos responsabilidades diferentes en todos los aspectos eclesiásticos. ¿Por qué? Como el cuerpo de Cristo, un oído no puede hacer lo que hace mi mano no puede hacer lo que hace mi boca. Entonces cada uno tenemos distintas funciones, y es así como Dios ha empezado a obrar en este cuerpo, en este gran ejército que va a combatir las artimañas del enemigo. Nos hemos dado cuenta que este ministerio en tiempos anteriores les compartía que no es nuevo, del Nuevo Testamento.
no es algo que nosotros estamos trayendo a la actualidad, sino que en el Antiguo Testamento encontramos muchos eventos donde los ancianos formaron parte esencial para el pueblo de Israel, este pueblo que era guiado, este pueblo que a pesar de que era un pueblo rebelde, a pesar de que era el pueblo escogido por Dios, tenía que tener líderes capacitados para guiar a ese pueblo hacia el cumplimiento de la voluntad de nuestro Dios, que lo encontramos en los mandamientos del Señor. Así que algunos de los ejemplos compartimos. Jeremías 19, versículos del 1 al 10, encontramos la necesidad que tenía el pueblo de Israel para establecer ancianos que pudieran administrar al pueblo de Israel. En Miqueas 5:5 también encontramos esta información. También conocimos la pluralidad que hay de ancianos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento están constituidos los ancianos y tenemos el ejemplo según Hechos 14 versículo 23, que se constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces este es uno de los ministerios a desempeñar para la administración de la iglesia. También en Hechos 20:17 hizo llamar a ancianos. El cuerpo de Cristo hizo llamar a ancianos para que pudieran administrar la obra del Señor. Ellos servían al Señor con toda humildad. Ahora en Santiago 1:15 dice, estando disponibles para el llamado. Los ancianos tenemos todo su ministerio. ¿Y por qué es que estoy compartiendo esto? El liderazgo de la iglesia tiene un gran llamado. Tenemos una gran responsabilidad como liderazgo. Vaya conmigo a Santiago 5:14. Santiago 5:14. Vea uno de los ministerios a desempeñar de parte de nosotros como ancianos. Dice la palabra del Señor: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, ¿está alguno enfermo? Quédese ahí tirado en casa. Batalle usted solo. A ver cómo le va. Eso no dice la Escritura. Muchas veces la frialdad de la iglesia es esta: es que yo estuve enfermo y nadie me vino a visitar. Es que yo estuve pasando problemas y nadie me vino a visitar. La Escritura dice un principio: llame a los ancianos. Hermanos amados, la clave aquí está en que la oración de fe salvará al enfermo. Esa es la tarea del anciano, ir. Pero nuestra responsabilidad es llamar. ¿Estamos pasando alguna situación difícil? Nos comuniquemos. Eso es comunicación, porque somos un solo cuerpo. Miren, me llama mucho la atención cómo Dios designa este principio a través de la Escritura. Cuando usted se golpea un dedo en el pie, dígame si no lo siente todo su cuerpo. Lo va a sentir. Pero si ese dedo fuera amputado, ese dedo se va
se apartó de mi cuerpo. ¿Sigue doliendo? Ya no sigue doliendo. Ya no sigue doliendo. Pero ¿cuáles son las consecuencias? ¿Su cuerpo va a ser el mismo? Su cuerpo ya no va a ser el mismo. Mi cuerpo ya no va a ser el mismo. Pero cuando alguien del cuerpo está sufriendo, cuando usted tiene dolor de cabeza, usted no quiere hacer nada más que ir a dormir y descansar y reposar y tomar medicina para que ese dolor de cabeza se le quite. Amados hermanos, el cuerpo entre sí, cada uno de nuestros miembros están en comunicación. Pero ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo? Algunos de entre nosotros, si no es que a todos, no somos chillones, pero nos ha encantado poner en práctica la palabra con mi familia. Cuando estamos pasando alguna necesidad, lo primero que hacemos es llevar nuestras cargas, nuestras peticiones a la presencia de Dios. Luego venimos y transmitimos un mensaje: hermanos, oren por esta y esta y esta necesidad. Oremos todos por esta y esta necesidad. ¿Y qué pasa? El pueblo de Dios se pone a orar y nadie allí está caminando. Yo estoy aquí cuando hemos pasado dificultades, porque el cuerpo de Cristo se somete a la oración, todos juntos. Por eso el tema principal: todos para uno y uno para todos. Amados hermanos, también hemos visto que los ancianos tenemos grandes tareas. Vea conmigo Tito 1:15. Tito 1:15. Dice la palabra del Señor: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Por qué decimos esto en este ámbito o en este tema? Porque si usted ha creído verdaderamente el mensaje de Dios y el mensaje que Dios le ha dado a la iglesia, entonces todos vamos a trabajar unánimes, porque todas las cosas para los puros son puras. Vamos a trabajar en pro del bienestar de los unos a los otros. Ese es el deseo de Dios para su pueblo. Ahora vimos que los ancianos también son conocidos como pastores, supervisores u obispos. Entonces, ¿cómo así? ¿Los pastores no son ancianos o los ancianos tampoco son pastores? No, todos somos administradores, y me encanta mucho cómo la iglesia ha estado manejando la administración eclesiástica en este lugar, porque hay algunas denominaciones que determinan el pastor por sobre toda la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que se provoca al tener al pastor por sobre toda la administración? El pastor recibe diezmos, el pastor recibe ofrendas, el pastor se vuelve o se le da la autoridad de que sea un dictador absoluto. La palabra de Dios no nos enseña tal cosa. Hay un cuerpo de Cristo, hay un cuerpo establecido dentro de la iglesia para que nosotros aprendamos la escritura y nosotros no le demos lugar al diablo. ¿Por qué no le damos lugar al diablo trabajando de esta manera? Algunos quizá van a refutar o van a dar otros argumentos al respecto,
Pero, ¿por qué no darle lugar al diablo? Muchas iglesias han tenido este problema de que allá afuera se dice, mira, tu pastor bien gordo lo tienes. ¿Cierto o no? Mira, tu pastor en carros de lujo, buena casa, tiene de todo. ¿Y tú? Créame, lo he escuchado y me lo han refutado a mí. Que me dicen, no, mira los pastores, tú estirando lo más que puedas tu dinero y los pastores bien gordos están. ¿Para qué le voy a dar mi dinero a la gente? Que trabajen si quieren. Porque está el concepto de que los pastores no trabajan. Pero ¿será que no trabajan? Para usted lidiar con su familia, ¿es complicado o no? Hablo a los padres de familia acá. ¿Es complicado, sí o no? Con su familia que ha compartido durante tanto tiempo. Es difícil corregir a nuestros hijos, que ellos están bajo sujeción nuestra. No, pero el pastor no hace nada con tantas familias que hay acá enumeradas. Eso es lo que piensa la gente perversa, que todo les parece impuro. Pero para los puros, todo es puro. ¿Por qué? Porque tiene propósito. Así que, amados hermanos, los pastores tienen una gran responsabilidad cuando se administra los recursos económicos. Y por eso es que un equipo de ancianos tratamos la manera de no exponer a nuestros líderes, especialmente a nuestro pastor, con el manejo de la plata. Porque ahí es donde el enemigo empieza a trabajar, empieza a incentivar sentimientos de codicia, de avaricia, sentimientos de superioridad, sentimientos en el siervo de que como yo no hay otro. Siervos que hasta ahora, si a usted lo invitan a una iglesia, si usted invita a un siervo a una iglesia donde no tiene más de 1000 miembros, donde no tiene más de 500, bajémosle a la mitad, más de 500 miembros, no van a predicar. Porque ellos necesitan que haya más de 1000 miembros para ir y compartir el mensaje de salvación. Nos damos cuenta entonces cómo están caminando algunas denominaciones. Amados hermanos, las responsabilidades de los ancianos son responsabilidades muy serias. Y ahora sí, a manera de resumen, vamos a entrar a la descripción que hace la primera epístola a Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 al 5. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1. Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nos damos cuenta cómo tiene secuencia. Para los puros todas las cosas son puras. Y acá viene otra vez
bajo la responsabilidad que se le ha dado al anciano, al liderazgo superior, por así decirlo, en la iglesia, que tenemos que apacentar la grey de Dios, cuidando de ella. Y estas son las características, no por fuerza. Hermano Fernando, no se le está obligando a apacentar la grey del Señor en este lugar. ¿Verdad que no? Todos estamos por voluntad propia, porque el Espíritu Santo nos ha enseñado. ¿Verdad, hermano Fernando? No estamos aquí a la fuerza, estamos porque hemos entendido el mensaje que Dios nos ha dado, sino voluntariamente. Yo no estoy aquí para obtener una ganancia deshonesta. ¿Cuántos de los ancianos, levanten la mano, cuántos ancianos sabemos acá en la iglesia, Jesús el buen pastor? ¿No hay ancianos? Hay ancianos en la iglesia. Pero ¿cuántos ancianos están recibiendo un salario? Esa es mi pregunta. De los ancianos de la iglesia, ¿cuántos están recibiendo un salario o una ganancia por lo que hacen, por lo que vienen y hacen en la iglesia? No hay ganancias deshonestas, ¿verdad? Dice la palabra, continúa, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermano Fernando, perdona que lo tome el día de hoy como ejemplo, pero hermano Fernando ayer sudaba a chorros bajo una asadora de carne de un lado para otro. Se están haciendo ventas para poder recaudar fondos para el mantenimiento, el sostenimiento de la obra y para el proyecto pro templo que tenemos en plano futuro, ¿verdad? Pero hermano Fernando se hacía así. Eso es ánimo pronto, que todo lo que está a la mano lo vamos a hacer con ánimo, con alegría, con gozo, porque entendemos que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ahí están los dictadores, ¿verdad? Cuando se le da la autoridad absoluta a un líder, tan solamente si ponemos a un pastor directamente que él se encargue de todo, entonces nosotros estamos provocando como iglesia a darle este gobierno de señorío, un dictador, un mandamás. Y muchas veces tenemos hasta miedo de refutarle, hermano, viera que yo no estoy de acuerdo con eso. Hermano, viera que lo que está haciendo no me gusta. No, tenemos temor. Pero cuando nosotros hablamos con la palabra, las cosas pueden cambiar y podemos llegar a obtener resoluciones como iglesia. Dice la palabra del Señor, y esto es lo más importante, amados hermanos, ancianos, líderes, todos los que conforman una directiva, dice la palabra, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es lo más difícil, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos. El liderazgo tenemos que ser ejemplo para los demás. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos grandes responsabilidades. Una de ellas, en resumen, pastorear el rebaño del Señor. Debemos gobernar la iglesia y escuche, y dedicarse a la predicación y a la enseñanza. Algunos han sugerido de que no todos tienen el don de enseñar. Algunos dicen, es que a mí me da miedo. Lo siento, pero tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo.
Porque hay muchas maneras de enseñar, hay muchas maneras de predicar. Tengo el ejemplo vivo de mi abuela, que en paz descanse, con un plato de comida que le daba a la gente que pasaba para el área rural. Con un plato de comida ella bendecía, ella predicaba simple, sencillo. Ella enseñaba. ¿Cómo enseñaba? Dando, hablando, siendo ejemplo, con un plato de comida. Amados hermanos, yo le decía a ella, mijo, yo ya no puedo. Cuando ella me decía, es que ya no puedo yo salir. Usted sigue enseñando, porque a su edad nunca desmayó, nunca dejó de predicar la palabra. Y curioso, pero ella llegó a 96 años, si no estoy mal, y ella todavía leía su Biblia. En los últimos meses, ella empezó a perder la noción de todo lo que pasaba a su alrededor, ya no tenía conciencia, pero ella guardó esos principios de enseñar la palabra del Señor. Ahora, nosotros, amados hermanos, ¿cómo vamos a enseñar si no somos guiados por el Espíritu Santo? Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchas maneras. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que gobernar la iglesia y dedicarnos a la predicación y a la enseñanza. Voy a pedirles que abran su Biblia a los Hechos. Quiero enmarcar esta porción de la Escritura, Hechos capítulo 2. Capítulo 6, versículo 2. Hechos 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amados hermanos, quiero resaltar esto. Para aquellos que han mencionado de que no tenemos el don de enseñanza o que nos limitamos tan solamente a algunos aspectos dentro de la iglesia, como venir y servir Santa Cena, como ir y estar acompañando a cierto hermano o hermana a bautizarse, para estar en algún evento y nada más venir y escuchar las charlas en las reuniones. Para ellos que se han limitado a eso, dice la Escritura: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Vean el ambiente que había en el liderazgo apostólico. Ellos servían, porque primero dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué era lo que hacían los ancianos también? ¿Qué era lo que hacían? Servían a las mesas. Venían y barrían el templo, limpiaban las sillas y hacían todo lo demás. Pero ellos decían: nosotros queremos enseñar, nosotros queremos cumplir de una mejor manera nuestro ministerio. Y entonces ahí viene el momento en el que se establece el diaconado, los diáconos, que no vamos a hablar de ellos, pero más adelante vamos a compartir el ministerio de los diáconos. Los ancianos procuraban hacer las cosas, pero cuando ellos ya sentían que ya no había cómo, ellos se interesaron más por la enseñanza. Eso es lo que quiero dejarle a toda la iglesia, especialmente a los ancianos, no solo de la iglesia, sino los que nos ven a través de Facebook, de que ellos se interesaban por enseñar. ¿Cómo? Aprendiendo cada día más de la Escritura. Ahora,
nosotros como ancianos hemos dejado en el aire algunos aspectos. Amados hermanos, la iglesia debe conocer todos estos aspectos para que nosotros veamos el comportar de nuestro liderazgo y que nosotros también seamos una ayuda mutua para aquellos que también nos lideran. Porque no solo basta con que yo venga y declare, yo venga y diga o dictamine esto se va a hacer. La iglesia está llamada para ver el buen comportamiento de su líder. Y entonces si nosotros estamos fallando en algo, venga con confianza, acérquese y diga, hermano Jackson, viera que esto y esto a mí no me gusta o no sé cómo lo vea usted. Pero la palabra de Dios dice esto y lo otro, y yo siento que usted está actuando mal. Ok, vamos a sentarnos y meditamos en la palabra, y yo le voy a dar muchas gracias a Dios, porque usted me va a hacer ver mi error. Pero debemos conocer cuáles son estos ministerios que están por el aire, porque nosotros no los hemos desempeñado como es justo. Son 3. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Dice Efesios 4, versículos 11 al 16. Dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este es uno de los ministerios que flotan. ¿Por qué flotan? Porque al no querer enseñar, al no querer compartir la palabra, al no estar dispuestos a tomar la palabra de Dios e ir y discipular a nuevos creyentes, entonces nosotros como ancianos o como sus líderes no estamos edificando a la iglesia porque no hay discipulado, porque no hay un ministerio que se preocupe, como lo dice la Escritura, para edificar al cuerpo de Cristo. Ahora, ahí tenemos nosotros nuestra parte también. Tenemos nosotros nuestra culpa. Yo no los culpo, sino pluralizo. Tenemos nuestra culpa. Porque tenemos un problema y nosotros mismos nos hemos desacreditado y por tal razón no tenemos confianza los unos con los otros. Para decir, hermano, mire, yo estoy pasando esto. Yo estoy viviendo por esto. ¿De qué manera puedo yo salir adelante, hermano? ¿O de qué manera puedo ayudar yo a X persona porque ella dice esto, lo otro? ¿Cómo se va a edificar el cuerpo de Cristo de esa manera? Si nosotros no tenemos bien definido para qué está nuestro liderazgo. Ya les dije, lo más importante de todo esto aquí es la comunicación. ¿Qué estamos viviendo? ¿Dónde están nuestros líderes? Amados hermanos,
También otro de los ministerios que flotan, Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacentar. Apacentar. Apacentar la iglesia del Señor. Pero, ¿cómo se va a llevar a cabo esto? Dice, por tanto, mirad por vosotros. Por vosotros. ¿De quién es la responsabilidad de que no llegue un consejo a mí cuando yo estoy en dificultad? ¿De quién es la responsabilidad que no llegue un consejo a usted cuando está en dificultad? La responsabilidad es mía. La responsabilidad es mía, porque el texto es claro. Por tanto, mirad por vosotros y primero evalúe cómo está su situación. ¿Está usted aceptando el consejo de la palabra del Señor? Si usted lo está aceptando, entonces usted vaya y comparta ese mensaje. Vaya y también comparta con otros, porque la Escritura dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Primero, mi responsabilidad, por mí mismo. Debo ver por mí mismo. Ahora, ¿cómo voy a ver por mí mismo o a quién debo acudir para entender este concepto de que debo velar o debo cuidar de mí mismo? La Escritura. Cuando yo leo la Escritura, yo tengo mi espejo y me estoy viendo. Y me estoy viendo en ella. Y yo estoy viendo si me encanta la mentira o aborrezco la mentira. La Escritura dice, no mintáis contra la verdad. Entonces, si la Escritura me dice, no sigas mintiendo, y yo lo sigo haciendo, entonces mi espejo me está diciendo, no estás viendo de ti mismo, sino que sigues siendo mentiroso. Sigue siendo mentiroso. Y entonces, ¿viene usted a querer edificar la iglesia cuando nosotros no hemos visto por nosotros mismos? De no hacer aquello que Dios nos ha dicho, no hagamos, no hagas, no hagas, no hagas. Pero nosotros, dale en la misma. Dígame, ¿con qué autoridad viene un borracho a decirme, no tomes? No tomes porque eso es malo. Si se acerca un borracho a usted y le dice, no tomes porque eso es malo, y está de un lado para otro, ¿tiene solvencia para entenderlo? ¿Tiene crédito en sí mismo para decir, no tomes porque es malo, cuando él mismo lo está haciendo? No, así pasa cuando nosotros fracasamos en nuestra propia vida espiritual y no cuidamos de nuestra integridad delante de Dios. Amados hermanos, 1 Pedro capítulo 5, volvemos allá a la Escritura. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Vemos ahí las cosas que están aún flotando porque nosotros no nos hemos puesto las pilas, en otras palabras. Dice,
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Y aquí voy a cerrar, hermanos. Cuidando de ella. Amados hermanos, es tan doloroso, y escúcheme bien, amada iglesia, hermanos que me escuchan en su hogar, esto es lo más preocupante de la iglesia. La Escritura dice, cuidando de ella. ¿De quién? De la grey del Señor, de la iglesia. Y ya hemos visto que nos tenemos que cuidar unos a otros. Pero ¿sabe qué es lo más triste, hermano? Cuando alguien falla, cuando alguien cae en los lazos del diablo, en lugar de ir a levantarlo nosotros, nos apartamos de ese hermano. Lo dejamos allí, que se muera espiritualmente. Nos olvidamos del hermanito, de la hermanita. Tomamos una actitud mala. Ya no los visitamos. No, pues si ahora es borracho, ¿qué lo voy a estar visitando? Tenemos que ir y hacer el intento. El hermano fracasó en su vida matrimonial. Que mire cómo se levanta su buscado, su hallado. Esa es la actitud que ha tomado la iglesia. Amados hermanos, esto tiene que cambiar. Queremos glorificar a Dios y sentirnos llenos acá en la casa de Dios, en este lugar, cuando venimos a cantarle, cuando venimos a exaltarle. Nos vamos a sentir llenos, satisfechos, cuando vengamos aquí a decirle al Señor, gracias Señor, porque me permitiste ir a orar por aquella familia, porque me permitiste ir a animar a aquella familia, porque me permitiste ir a ayudar a aquel amigo que está pasando problemas. Hermanos, ¿cuántos hermanos se han perdido en los vicios? ¿Y nosotros qué hemos hecho? Hemos descuidado este principio, cuidar de ella, cuidar de la obra del Señor, cuidar del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Amados hermanos, yo sé que la Escritura es muy amplia, es grande, pero nosotros también tenemos que entender que todos, especialmente ancianos, nuestro liderazgo, somos probados y también aprobados, que son dos cosas diferentes. Probados, que vamos a estar en dificultades o en adversidad, pero en medio de ella también vamos a ser aprobados delante de Dios, aprobados por Dios. Así que, amados hermanos, hasta aquí este concepto. Yo sé que hay muchas cosas más por entender de la Escritura y lo vamos a seguir haciendo para la edificación de la iglesia. Así que, amados hermanos, no se queden allí sufriendo solos. Tengamos comunicación los unos por los otros, porque esto ya no es como antes lo comentábamos en el mundo. No es para chisme, sino es para edificación. Eso es, para edificación espiritual de cada uno de nosotros. Amados hermanos, vengan en pie y vamos a darle gracias a Dios por la meditación de su palabra en esta hora de la tarde. Así que vamos a darle gracias a nuestro Dios. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor, expuesta en esta tarde. Sé, Señor, que pueden haber muchos más argumentos, muchas cosas más, Señor, que hablan acerca de tus líderes, Padre, del liderazgo que tú, Señor, has puesto, Señor, en este lugar. Al decir tus líderes, no digo que sean líderes tuyos, no, mi Dios, sino
que son los que tú pusiste, Señor, en esta iglesia. Padre amado, gracias porque nos has dado la herramienta, la armadura, nos has dado, Señor, ministerios, Padre, teniéndonos por fieles, Señor, poniéndonos en este ministerio, cada uno de los ancianos, diáconos, líderes, Señor amado, que entendamos cada uno este concepto, que tú nos has tenido por fieles, poniéndonos en el ministerio, Señor, que cada uno desempeña. Pero qué triste es, Señor, que aún estando en los ministerios, Señor, no querramos hacer las cosas para honra tuya. Aún estando en los ministerios descuidamos tu grey, descuidamos, Señor, aquellas necesidades, Señor, que tu pueblo está mandando, Señor, hacer. Aquellas necesidades, Señor, que se presentan, Padre, cuando hay enfermedades, cuando hay circunstancias difíciles, incluso cuando hay pleitos, Señor, entre familias, Señor, que se están destruyendo día a día. Cuando hay pleitos, Señor, entre aquellos vecinos, Señor, que procuran el mal los unos por los otros. Cuando hay pleitos, Señor, entre los políticos, Señor, por quién tiene el poder, por quién tiene la máxima autoridad o quién tiene mayor audiencia, Señor, en distintos países, en distintos departamentos, ciudades, pueblos, incluso aldeas, Señor, comunidades, Padre, que se están haciendo daño. Señor amado, este mensaje es para tu pueblo, para tu iglesia, aquellos, Señor, que han de ver este mensaje. Señor, también abre su entendimiento en ese momento, en el momento en que ellos abran, Señor, esa página y que puedan, Señor, también tomar el concepto, Señor, de las responsabilidades que tú nos has dado, Señor, como líderes en tu iglesia. Señor amado, también los miembros encomendamos sus vidas en tus manos para que ellos también, Señor, puedan poner en práctica tu palabra y poder, Señor, estar atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Pues el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. No permita, Señor, que caigamos en el lazo del diablo, sino, Señor, que nosotros pongamos nuestros ojos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Señor, grandes ministerios hay, pero ayúdanos, Señor, a llevarlos a cabo, a resolverlos como iglesia de buena manera, de tal manera, Señor, que tu iglesia sea edificada para honra y gloria tuya, y que en aquel día, Señor, cuando tú vengas, puedas venir y encontrar, Señor, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia sin mancha ni arruga, Señor amado. Señor, eso es difícil, pero si nosotros, Señor, nos ponemos, Señor, ya no solo a escuchar, ya no solo, Señor, a ver, sino a hacer las cosas, Señor, se llevarán a cabo para honra y gloria tuya. Por ello te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, también tengo un pequeño